¿Qué tal amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante que compartir con ustedes y también a personajes interesantes y también importantes en cuanto a los temas, pues a los temas de la sociedad civil, a los temas de la comunidad y pues en este caso invitamos a José Martínez Cruz, quien es activista, defensor de derechos humanos. Hola José Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te encuentras tú también aquí? Bien, ahí estamos dándole. Gracias por la invitación, Rafa. Pues gracias otra vez a ti, José. Pues los temas, o más bien el tema que nos ocupa es alrededor de varios acontecimientos, pero en especial sobre esta fecha del 10 de abril, sobre Zapata y la solidaridad con los pueblos indígenas, los migrantes, pero que, perdón, que también tiene mucho que ver con la solidaridad, como dice el título, la solidaridad que debemos de tener pues entre los habitantes eh, que vivimos en las comunidades, en las localidades, en las ciudades, en los pueblos, y que, como dices, que debemos de entender una realidad, de ser conscientes de una realidad. Y bueno, hablando de esto, de Zapata, de la revolución de ideas también, ¿cuáles son tus conceptos acerca de esto, de Zapata y la solidaridad en general? Mira, Zapata es un referente histórico fundamental en Morelos y en otras latitudes del mundo. He estado en diferentes países, en encuentros, en reuniones, en foros, congresos, en donde siempre la referencia cuando me ven y saben que voy de México, me preguntan indudablemente por Zapata, por los zapatistas actualmente, y cuando más saben que vivo en el estado de Morelos, pues más preguntan por Emiliano Zapata y las repercusiones que históricamente tiene en la gente. Entonces, pues para mí es muy importante reflexionar sobre los aportes históricos que representó Emiliano Zapata y el zapatismo, y porque significa un proceso de transformación revolucionario muy profundo que precisamente tiene a los pueblos y comunidades indígenas de Morelos en el centro de esa revolución mexicana, vinculado con la movilización que desde el norte del país hacían todas las fuerzas villistas, que fue justamente el encuentro entre Villa y Zapata, la división del norte y el Ejército Libertador del Sur, quienes construyen un gobierno de los trabajadores, de los campesinos. Si bien dura poco tiempo ese acuerdo, ese pacto que llegan y son otros gobiernos los que van a quedar finalmente en el poder, pero la gesta de la participación organizada de los pueblos a través de sus formas de autoorganización comunitaria, con sus raíces profundas, su amor por la tierra, por la justicia, por la libertad, por la igualdad, todo ese tipo de valores que impulsó el zapatismo, pues me parece que dejan un legado histórico muy importante, que yo lo concreto en términos de la palabra solidaridad, porque solidaridad significa un trato entre iguales, entre personas que nos reconocemos como quienes tenemos las mismas necesidades, condiciones, en última instancia somos seres humanos en las que nos valoramos como tales, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no es como condescendiente, ¿no? Como con alguien al que solamente se le brinde el apoyo de manera unilateral, sino que cuando se establece la solidaridad es reconocer en la otra persona, en el otro, en la otra, que podemos aprenderle también muchas de las cosas que nos puede dar en términos de su dignidad, de su resistencia, de su lucha. Vemos por la calle gente que va con una muleta porque no tiene un pie, vemos gente que va con dificultades moviéndose y sin embargo hace el esfuerzo posible para salir adelante, y uno dice, bueno, tengo dos manos, tengo dos pies, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas cuando una persona con esas limitaciones está dando la lucha, ¿no? Entonces creo que
reconocer en las otras personas que les podemos aprender y que podemos fortalecernos en nuestro ánimo decaído en ocasiones por la falta de empleo, por la falta de ingresos, por las enfermedades, por las preocupaciones, por tantas cosas, y sin embargo decimos, podemos fortalecernos en la mirada de la otra persona que tenemos enfrente cuando sabemos reconocer los aportes que puede dar. Creo que Zapata, en ese sentido, es algo que toca las fibras sensibles de la gente. No solamente es un plan de Ayala, no solamente es un texto, sino son conceptos ligados a la historia, a la memoria, al corazón de la gente, ¿no? Por eso me parece que esta idea de que Zapata vive en el corazón del pueblo, me parece que es una cuestión que se puede rescatar y que lo vemos cotidianamente, y ya no solamente en los pueblos y comunidades indígenas, sino también trabajamos mucho con sindicatos, con organizaciones feministas, con organizaciones de niñas, niños, con organizaciones de colonos, con usuarios de la luz, con gente del mercado, con tanta gente en cualquier lugar, y siempre vamos a encontrar un referente de Zapata. Por ejemplo, en estos días aquí en el Mercado López Mateos de Cuernavaca, están los trabajadores de ahí del estacionamiento, están pintando un mural sobre Zapata. Y entonces la gente llega y le dice, ¿pero por qué Zapata? Dice, pues porque Zapata defendía la tierra y los productos que aquí se venden en el mercado fundamentalmente tienen que ver con eso. Si se deja de producir el arroz, el frijol, el maíz, las verduras, todo lo que se consume ahí en el mercado de manera fresca, pues evidentemente estamos cambiando la cultura. Entonces, por esa razón, eh, abrevamos en el ejemplo del zapatismo, de no perder las raíces, ¿no? No permitir que el individualismo egoísta prevalezca por encima de los intereses colectivos. Y eso creo que es una de las cosas que a 104 años del asesinato de Zapata, pues de alguna manera sigue estando en la mente, en el corazón, en la historia, más de los pueblos que en ocasiones de las autoridades, porque en ocasiones incluso los gobiernos hacen un acto de relumbrón, a veces hacen un homenaje, una parada en un monumento y punto, se olvidan, pero de que apliquen precisamente lo que luchó, en este caso Zapata y el zapatismo en Morelos. Sí, fíjate que te quería preguntar, esa solidaridad, ¿crees que exista en todos y para todos? Porque, híjole, como que no se ha visto mucho esa solidaridad en tiempos recientes, ¿no? Como que ha habido esta polarización, voy a usar la palabra que han estado usando algunos grupos, pero sí hace falta reconocer dónde está esa solidaridad y si realmente la tenemos, ¿no? ¿O cómo ves? Mira, es como todo una construcción, es una lucha, es un objetivo, es de alguna manera una utopía que, como dice Eduardo Galeano, pues no es algo que exista, sino es un horizonte que nos permite caminar hacia alcanzarlo, aunque damos un paso y se aleja dos, pero justamente lo que dice Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía nos sirve para caminar, ¿no? Para Ujú, avanzar en esa dirección. Aunque no lo ujú. logremos, aunque sea un horizonte utópico pero vamos hacia allá, nos trazamos una meta. Y yo creo que eso es muy importante en cuanto a la solidaridad. ¿Qué pasa con la sociedad? La sociedad está muy fragmentada, está dividida, está atomizada. Hay muchas causas para ello, económicas, sociales, políticas, también históricas, por supuesto, ¿no? Entonces, y yo lo que le apuesto, y le aportamos colectivamente nosotros acá en la Comisión Independiente de Derechos Humanos, en donde trabajamos con las organizaciones sindicales en el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, cuando impulsamos con doña Rosario Ibarra, por cierto, está cumpliendo un aniversario más de su muerte, y ahora nos enteramos en este momento de la muerte de don Pablo González Casanova, otro gran También. pensador, ¿no? Que se Ujú. 101 años y se fue en fechas muy similares a las de doña Rosario. Pero cuando abrevamos en todo esto decimos, ay, bueno, es que justamente entre todo lo que
se hace es por luchar para lograr colectivamente transformar la realidad. Y tenemos ejemplos, ahí está Zapata, tenemos, ahorita menciona a doña Rosario, menciona a don Pablo, pero podemos tener muchos ejemplos. Pero por supuesto, como dices, en ocasiones no se muestra la solidaridad, en ocasiones se muestra más bien como el egoísmo, el enfrentamiento, la descalificación, el anatema, el insulto incluso, ¿no? Prevalece, por ejemplo, en muchos sectores también eso, no podemos obviarlo. Pero lo que sí digo es que tenemos que luchar por lo que consideramos es lo que nos mueve. Y, por ejemplo, cuando hay esas muestras de insolidaridad y falta de apoyos, bueno, pues tenemos que redoblar esfuerzos. Si notamos que falta respuesta de la sociedad, hay que darles más información, hay que abrir canales de comunicación, hay que establecer diálogos, incluso cuando es necesario, pues un debate de ideas, de confrontación de perspectivas, pero reconociendo que podemos aprenderle algo a la otra persona, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones yo escucho las opiniones de personas que no coinciden conmigo, ni yo coincido con ellas, pero trato de leer qué dicen y por qué lo dicen. ¿Para qué? Pues para, incluso para tener argumentos, para poderles responder, porque si solamente es a través de insultos, pues evidentemente no vamos a construir nada y tampoco vamos a convencer a nadie, ¿no? Entonces yo creo que la intolerancia, la agresión, la falta de apoyo, que en ocasiones sí nos damos cuenta de que eso existe, pues está fundada y motivada, entre otras cosas, por los intereses egoístas, ¿no? De yo quiero para mí tal cosa y lo demás no me interesa. Mi coche, mi casa, mis bienes y mis intereses materiales por encima de los demás. Pero creo que justamente movimientos sociales que buscan la igualdad, la fraternidad, la libertad, la emancipación, apuestan a lo contrario, es decir, a la solidaridad, al apoyo, al trabajo comunitario, a decidir las cosas entre todas y todos. Por ejemplo, con los pueblos indígenas, uno de sus mecanismos fundamentales es la asamblea. Y la asamblea no es porque todo el mundo piense igual, es porque entre todos los pensamientos diversos se llegan a tomar acuerdos que convocan y motivan a que todo el mundo los respete. Eso es lo fundamental de una democracia participativa, a diferencia de alguna manera de la democracia representativa en donde le damos el voto a una persona y que hace lo que quiere y que en muchas ocasiones ni siquiera rendición de cuentas tiene, ¿no? Entonces, por eso me parece que tienes razón tú de que hay falta de solidaridad en situaciones que en ocasiones pueden ser muy graves, y ahorita podemos comentar algunas de ellas, pero también hay que rescatar lo fundamental del apoyo, de la solidaridad, de la empatía se llama, o de la solidaridad, o de la sororidad cuando se trata de entre mujeres, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para que esos valores tengan concreción, no se queden solamente en lo abstracto. Bueno, vamos a ir a un corte aquí en el Efecto Mariposa. Estamos platicando con José Martínez Cruz, quien es activista y defensor de derechos humanos. Estamos hablando sobre Zapata y la solidaridad con los pueblos indígenas y los migrantes. Regresamos aquí a El Efecto Mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Continuamos aquí en el Efecto Mariposa. Estamos platicando de Zapata y la solidaridad con los pueblos indígenas y los migrantes, que es una columna que José Martínez Cruz escribió. Dinos en dónde la escribiste para que la gente también vaya viendo la referencia.
Sí, mira, estoy escribiendo 2 columnas, una en lo de hoy Morelos, que sale los lunes, se llama Ujú. Palabras Compartidas, y otra columna que compartimos con compañeras y compañeros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y que lo publicamos en la Jornada Morelos, pero eso es virtual. Y bueno, en la medida de las posibilidades, pues tratamos de escribirlo en los diferentes medios o espacios en donde tenemos oportunidad y como en el caso tuyo que nos has abierto estas posibilidades aquí, en efecto mariposa, que me gusta mucho el título por lo que significa, también pues eso, motivar a la gente para que nos compartan cosas y nosotros también escribirlas para difundirlas. Claro, pues aquí siempre tendrás tu espacio, José Martínez Cruz. Y bueno, también escribiste otra columna que lo titulaste Que lo injusto no nos sea indiferente. Y pues eso es con relación al otro, también al otro tema, porque la solidaridad, ¿no? ¿Dónde queda al ver estos actos que han sucedido en días recientes aquí en el estado y alrededor también, y en el país, el resto del país, lo que está sucediendo sobre estos actos de no solo solidaridad, ni sororidad, ni nada? O sea, hay muchas cosas qué pensar y dice uno, bueno, pero ¿por qué está sucediendo esto? A ver, coméntanos cuál fue tu objetivo de escribir esto. Sí, mira, como lo comentamos, en ocasiones pues llegan frases, ideas de música, como la de Ujú, Silvio Rodríguez, que lo ujú, comentábamos, que ujú, esa frase la dice y lo complementa diciendo que la reseca muerte no me ujú. encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Es decir, de alguna manera es como un llamado a la conciencia de la gente. Oye, ¿qué estás haciendo, no? Eh, no solamente qué tienes, sino qué das a las demás personas, ¿no? En ese sentido, te pongo algunos ejemplos. Uno es la situación actual de los migrantes, que tiene que ver también con la otra columna. Mira, en estos días, justamente cuando estamos comentando este aniversario de Zapata, al mismo tiempo nos están enviando desde Ciudad Juárez un comunicado, un llamado, una acción global para respaldar que haya una política diferente a la que se está llevando a cabo con los migrantes. ¿Qué significa una política diferente? Significa, en primer lugar, que sean considerados verdaderamente como unos seres humanos que están huyendo de condiciones precarias, difíciles, de violencia, de pobreza, de inseguridad en sus propios países y que pasan por México y van hacia el norte, sobre todo dirigiéndose hacia Estados Unidos, y que encuentran como en Juárez, en Ciudad Juárez, pues la muerte, cuando menos 40 de ellos ahí en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, y que ya después derivó en que se cerrara por parte del gobierno esas instalaciones, que detuvieran a algunas personas, que giraran órdenes de aprehensión en contra de funcionarios, etcétera. Es decir, de alguna manera la protesta, de alguna manera el drama de la muerte de tantas personas, pues motivó a que fuera un llamado de atención a las autoridades. ¿Qué se está haciendo? Nosotros decimos que la migración es un derecho y que cuando la gente está obligada a migrar, que además son millones, y dimos los datos exactos ahí en las columnas, de millones en todo el mundo, ¿no? Que migran de diferentes lugares y que, sin embargo, pues en muchas ocasiones van buscando un mejor futuro y en ocasiones encuentran lo peor, la muerte, ¿no? Las desapariciones, las extorsiones, la superexplotación, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, de alguna manera, en algún momento, yo digo que casi todos hemos sido migrantes, me Ujú, lo asumo, como porque yo nací en Michoacán, vivo en Morelos, yo viví en el Estado de México, otro tiempo en la Ciudad de México, es decir, y he ido a diferentes países, no solamente en calidad de turista para pues divertirme, sino también para encontrarme a otra gente que lucha en otras partes del mundo, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de cuestiones nos debe motivar para ser solidarios. No significa, y eso también, yo no soy una persona que considere que todo es romántico, no,
Por supuesto que la migración trae aparejada una serie de problemas, ¿no? Y en ocasiones fuertes, como nos comentan los propios compañeros en Ciudad Juárez, dice, pues en ocasiones llegan personas que cometen crímenes, que roban, que asaltan a otra persona y en ese sentido, bueno, pues evidentemente yo creo que tenemos que ubicar qué pasa realmente en su gravedad y en su complejidad para tomar las medidas políticas adecuadas. ¿Qué significa? Entre otras, pues que es valorar las causas de la migración y que los gobiernos estén obligados a respetar los derechos de las personas y no tratarlos pues con la punta del pie o en condiciones tan miserables que, bueno, lleguen hasta la privación de la vida de algunos de ellos, ¿no? Sí, de hecho, a eso voy, que que cómo se lograría que haya esa más solidaridad entre las personas, entre los gobiernos, entre la gente que está al frente, la gente que está haciéndose responsable de esto, ¿no? Y que, como dijiste en el otro segmento, que hay veces en que a la gente que ponemos al frente, que son elegidos, no tienen las capacidades, ¿no? Pero ahí están y deben de responder de acuerdo a su capacidad y más. Mira, para eso se les elige, para eso se les nombra, se les confiere no solamente la responsabilidad, sino se les da recursos, que son recursos económicos de toda la sociedad para que trabajen y que cumplan con su labor. Y en muchas ocasiones hacen todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, eso por la cuestión de los migrantes, pero el otro caso que abordamos también es Ujú. el problema de la inseguridad y el problema de la violencia que en todo el país existe y damos datos de los miles de personas que han muerto durante allá muchos años, porque desde el 2006 que se lanzó la guerra contra las drogas utilizando el ejército para militarizar la seguridad pública, pues resulta que fueron miles, han sido miles y miles de cientos de miles de personas que han sido muertas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, etcétera. Entonces, me parece que eso es una situación muy, muy grave. Evidentemente, tiene muchas causas, ¿no? Pero entre otras es justamente el afán de imponer determinadas políticas. Y, por ejemplo, recientemente, el día de hoy, por ejemplo, hubo estudiantes que salieron a protestar por el asesinato de tres trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, 2 hombres y una mujer, que simplemente se trasladaron a la Ciudad de México para tener una cita médica. Cuando regresaban, fueron detenidos, les quitaron su coche, los llevaron por ahí, por rumbo a Fierro del Toro, en el municipio de Huitzilac, los privaron de la vida y les quitaron su vehículo. Una cosa terrible. Dice uno, ¿por qué está ocurriendo esa situación? Las declaraciones de los funcionarios son increíbles. Es Ujú. que no se paren en la carretera, ¿no? No, no, porque es peligroso. Por favor, si una autoridad sabe que hay una situación delicada, de riesgo, y no toma las medidas, pues ella se cómplice. Y hay una frase que dice, no hay delincuencia organizada sin complicidad institucional. No hay. O sea, porque la delincuencia organizada significa que tiene una estructura, que tiene mandos, que tiene poder económico. Y el poder económico, por ejemplo, pues es inocultable. Va a los Ujú. circuitos financieros, se puede detectar de dónde viene. Cuando se hacen investigaciones financieras de el lavado de dinero, etcétera, pues se puede ubicar quiénes son los responsables, pero no se investiga eso. ¿Sabes que durante el último periodo prácticamente las investigaciones sobre el lavado de dinero prácticamente se ha reducido a nada, ¿no? Entonces, por esa razón, yo creo que la situación de inseguridad que ha motivado que la gente salga a protestar, recordemos que hace unos días allá en la zona sur, precisamente, también Ujú. desaparecieron a tres personas que venían del Estado de México a vender muebles y que por Ujú. allá por Tehuistla finalmente los secuestraron, los desaparecieron, los mataron y los tiraron por allá. Y sus familiares vinieron del Estado de México, de Catepec, a bloquear la autopista, pues para que les hicieran un poco de caso las autoridades. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente delicada
en donde las autoridades no responden a las necesidades y en ocasiones la Fiscalía no investiga y tampoco la Secretaría de Seguridad Pública hace las labores que le corresponden. Entonces, ahí es donde se muestra lo que decías al principio, la falta de solidaridad, la falta de empatía, la falta de respuesta con quienes están viviendo una situación, pues en este caso de pérdida de la vida. Entonces, ahí hay una situación en la que sí estamos obligados como sociedad a tomar más conciencia y ejercer nuestros derechos, porque si los conocemos, vamos a poderlos ejercer. Y en ocasiones también escuchar un poquito cuando la gente bloquea las autopistas, las calles, etcétera, porque mucha gente se queja. Es que no, pues que le vayan y le protesten a la autoridad. Es que lo han hecho. Han ido a las autoridades, ¿y sabes qué hacen? Les cierran la puerta aquí como en el Palacio de Gobierno aquí en Cuernavaca, tiene candados, ¿no? Y hay policías y no dejan pasar. En ocasiones, pues necesita que te conozcan para que pases, ¿no? Pero cuando llega la gente, pues en muchas ocasiones no pasan. En el Congreso, pues no recientemente hubo un conflicto muy fuerte porque fueron a protestarle y pues les cerraron la puerta y hasta un dedo le amputaron a una de las personas porque pues perdió su dedo en la trifulca. Entonces, hay situaciones que me parece que es muy importante la información, para que la información sea fidedigna, fluya, se analice y pueda ser valorada adecuadamente por la gente, ¿no? Y que a partir de una información adecuada se tome conciencia y se actúe. Te pongo solamente para concluir un ejemplo. En este momento, el gobierno informa a través de una mañanera, informa a los medios de comunicación. Y mucha gente lo escucha. Muy bien, bueno, ¿eso me parece malo? No, eso estoy de acuerdo yo. Pero el problema es que acaba de tomar la determinación de desaparecer la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. Y sí, puede haber corrupción y puede haber cosas anteriores, pero justamente los que están al frente de este movimiento de huelga que ya ha durado 3 años, a pesar de las acusaciones en su contra, han demostrado que ellos no cometieron esa corrupción. Al contrario, han demostrado que tenían un compromiso de informar a la sociedad. Y sin embargo, la decisión del gobierno es lo desaparezco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo lo informo directamente. Pero la agencia de noticias debería de informar no solamente lo que el gobierno quiere, sino el conjunto de la sociedad, porque el Estado mexicano no es solamente el gobierno, ¿no? Es la autoridad, es la sociedad, de la población, es el territorio, así lo dice, ese es el Estado mexicano. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay cosas que en ocasiones la gente dice, pues es que los gobiernos anteriores hacían lo peor. Bueno, está bien, hay que combatirlo, pero si este gobierno que dice que quiere hacer cambios no lo hace, también hay que criticarlo. ¿Por qué? Porque en última instancia no hay un gobierno que represente los intereses de toda la sociedad. De todos. Hay un gobierno que representa intereses, sí, de un sector muy importante, yo lo reconozco, pues votaron más de 30 millones por este gobierno de López Obrador, pero no significa que represente los intereses de todo mundo, pues somos más de 100 millones de habitantes en este país. Entonces, por lo tanto, que se respeten los derechos por parte de las autoridades es fundamental si la gente está organizada, si la gente lo exige, si la gente lo demanda y se organiza para alcanzar en última instancia que los derechos sean para todas y todos. Última pregunta, más bien última intervención que quiero que me contestes en un minuto. Mucha gente dice que, o criticamos a López Obrador porque dice que abrazos y no balazos. ¿Serían mejor los balazos en lugar de los abrazos? A ver, dame tu última reflexión en un minuto. No, a mí me parece que la idea de que pueda resolverse con diálogos, con escuchar, etcétera, eso es correcto. No debemos propiciar la guerra, no podemos propiciar que sea a través del uso de la militarización del ejército, etcétera, etcétera. Por eso incluso el día de hoy la Suprema Corte ya no aceptó que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa Nacional, y eso me parece que es correcto, aunque sea en contra de lo que decidió López Obrador. Pero entonces voy a esto.
si hay seguridad ciudadana con participación de la sociedad, podemos garantizar una mejor solución de los problemas y evitar tanto conflicto, tanta violencia, tantos delitos, si todos somos conscientes de nuestra responsabilidad que nos corresponde a cada quien. Muy bien, pues este fue el tema, un tema que platicamos con José Martínez Cruz, que es sobre Zapata y la solidaridad. Así lo dejaría yo. Zapata y la solidaridad que debería de existir entre toda la gente que vivimos en este país. Te agradezco mucho, José Martínez Cruz, por tu participación esta noche aquí en El Efecto Mariposa. Pues muchas gracias y seguimos en comunicación. Saludos, un abrazo. Gracias, y pues esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana, un programa que se transmite a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues esto fue Efecto Mariposa. Muchas gracias.